bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato a hablar de los temas que tenemos para hoy. Uno de ellos, hubo un pronunciamiento del tribunal relacionado al caso de los empleados del Fondo del Seguro del Estado. Este tema recuerdo haberlo hablado con usted hace ya algunos años, cuando comenzó el mismo. Bueno, ¿qué pasó en estos días y qué relevancia tiene para los que estamos siguiendo el tema de las decisiones de la Junta de Control Fiscal bajo la ley promesa en el contexto colonial? Sí, José Elías, ese es el caso que a mi juicio es el más interesante de todos los casos que hay pendientes sobre la ley promesa, porque es un ataque directo a la raíz de la ley promesa, que es la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Ese caso lo que plantea es, y lo hemos comentado en algunas ocasiones aquí en el programa, lo que plantea es que la ley promesa tiene su base en la cláusula territorial, pero según ha sido interpretada por los casos insulares. Como los casos insulares se basan en la raza, en las diferencias culturales, físicas, de idioma entre los puertorriqueños y los estadounidenses, es un evidente trasfondo racial, ¿verdad? Es un discrimen racial. Y eso no lo despinta nada porque eso está escrito en las decisiones de los casos insulares. Pues resulta que la enmienda 13 de la Constitución Federal, que se aprobó luego de la Guerra Civil, establece que hay que eliminar y no se pueden permitir los signos e incidentes de la esclavitud. Y cuando tú tienes unas diferencias basadas en raza, pues es altamente sospechoso en términos constitucionales y se supone que el Tribunal Supremo invalide cualquier legislación que tenga un fundamento racial. Y lo que ha ocurrido aquí con la ley promesa es que esta ley ha venido a suplantar los poderes políticos del pueblo de Puerto Rico y por tanto de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y la Unión de Médicos del Fondo del Seguro del Estado, que tenían bajo la Constitución del 52, nos guste o no nos guste, la facultad de escoger unos representantes políticos a las ramas políticas, la legislatura, la gobernación, etcétera, para disponer de las políticas financieras del gobierno y fiscales y para disponer del presupuesto. Eso es la base de cualquier político. Únicamente tú puedes gobernar cuando tienes disposición del presupuesto. Y en Puerto Rico, pues existía eso bajo la Constitución del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, y eso es un derecho político y humano. Y en ese sentido, no solamente está protegido por la primera enmienda de la Constitución, por la quinta enmienda de la Constitución, sino también por los tratados de derechos políticos, tratados internacionales de derechos políticos y humanos. Cuando viene la ley promesa, que viene con todo este trasfondo racial a base de los casos insulares y te quita los poderes políticos, porque tú podrás ir a las elecciones, pero no importa quién tú elijas. Digamos, tú puedes elegir a Juan Dalmau y Juan Dalmau elige su legislatura, ¿verdad? O sea, se escoge una legislatura compatible con Juan Dalmau y cuando van a legislar viene la Junta y le pide que entreguen los proyectos, le dice que no le va a avalar los proyectos. Si aprueban el proyecto de ley y se convierte en ley, la Junta puede anular esa ley. Por ende, aquí tenemos un sistema político totalmente truncado y eso afecta los derechos políticos de los miembros de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y afecta también los derechos políticos de los miembros de la Unión de Médicos del Fondo del Seguro del Estado y de algunos de sus miembros que son también codemandantes, que son los que van directamente a votar a las elecciones. Dentro del cuadro, pues me parece una cuestión sustancial constitucional que tiene que resolver el tribunal, pero fíjate lo que hace la jueza Taylor Swain. La Junta y el gobierno de Estados Unidos, que son los demandados, plantean que los obreros del fondo, quienes son residentes en Puerto Rico, que votan en las elecciones de Puerto Rico, que son las víctimas de las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal, que son las víctimas de la imposición de los planes fiscales y de los presupuestos de la ley promesa, que han golpeado fuertemente al Fondo del Seguro del Estado, que le han quitado los derechos laborales que tenían en los convenios colectivos. Resulta que no tienen legitimación activa, que no tienen standing. O sea, algo realmente que se sale de lo razonable, de la realidad. Y esa decisión se apeló al primer circuito
y estamos en el trámite de contestar la oposición que presentó la Junta y el gobierno de Estados Unidos a el escrito de apelación de los obreros del fondo, que es lo que se llama el opening brief, ¿verdad? El alegato. Pues ahí es que quiero contarte qué es lo que dice Estados Unidos, que no es una postura de un segundón en el Departamento de Justicia. O sea, estas cosas que se escriben a los tribunales apelativos se escriben con plena conciencia de cuál es la política pública del gobierno de los Estados Unidos, porque en el primer circuito es donde se resuelven la inmensa mayoría de los casos relacionados a las controversias federales, pero está también a un paso de la Corte Suprema. Así que vimos en el caso de Lautier versus la Junta, donde se pasó por todo ese proceso y el Tribunal Supremo aceptó el caso y se argumentó el 15 de octubre del año pasado, y todavía estamos pendientes de esa decisión. Y aquí, en ese alegato del gobierno de Estados Unidos, dicen que el Congreso, bajo la cláusula territorial, tiene la flexibilidad mayor para establecer las medidas de gobierno interno para Puerto Rico. Que si el Congreso determina que hay que hacer una junta de control fiscal y esa junta es no electa y esa junta va por encima del gobierno local, que eso no viola la Constitución, que eso es parte de los poderes que tiene bajo la cláusula territorial. Así que aquí en Puerto Rico te pueden dar el derecho al voto y te lo pueden quitar. Te pueden dar el derecho a tú controlar tus políticas fiscales y presupuestarias y te lo pueden quitar. Y eso, José Elías, tiene una larga historia en los Estados Unidos, donde aún después de la guerra civil y de que se aprobaron las enmiendas 13, 14 y 15, en Estados Unidos ha habido una lucha constante entre los sectores racistas, conservadores, en contra de los votantes afroamericanos. Y hay una infinidad de casos donde ellos se las buscan, el gerrymandering, el estar limitando el acceso a la caseta del voto porque te exigen unos requisitos que son muy onerosos para los afroamericanos pobres, pues son todas medidas para tratar de coartar el derecho al voto. Y por eso hay una serie de casos muy importantes del Tribunal Supremo que dicen, mira, el derecho al voto es un derecho político fundamental, está protegido por la primera enmienda, para quitártelo tiene que haber un interés súper apremiante, y en casos de raza realmente casi no hay ningún interés apremiante porque es totalmente arbitrario tú establecer distinciones a base de la raza. Y en ese sentido entendemos que el caso de los obreros del fondo tiene mucho mérito, porque en realidad hay una jurisprudencia bien importante del Tribunal Supremo que protege a los afroamericanos. La postura del gobierno de los Estados Unidos, José Elías, es cada vez más cruda, porque en el caso... Cuando se refiere a cruda, ¿a qué se refiere, licenciado? Bueno, porque hemos hablado en otras ocasiones cómo el régimen colonial significa el significado de las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto del pacto, en realidad para que haya un pacto tiene que haber libertad de ambas partes, libre voluntad, que no haya influencia indebida, que no haya fuerza desproporcionada. Y cuando tú le atribuyes a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos el concepto de pacto, estás mintiendo. Y esa distorsión de las palabras nos ha acompañado durante todo el régimen colonial norteamericano en Puerto Rico, y con el caso de Sánchez Valle vimos cómo se fue aclarando y disipando. Por ejemplo, que Puerto Rico en Sánchez Valle no tiene soberanía separada de los Estados Unidos, que las tribus indias tienen más soberanía o tienen soberanía y que nosotros no tenemos soberanía, y por ende no se puede acusar a una persona que ya ha sido juzgada por los tribunales federales. En el caso de Franklin, que nos dicen que es el caso de la quiebra criolla, que los puertorriqueños no tenemos autoridad para establecer nuestras propias leyes de quiebra, nuestras leyes sobre el concurso de acreedores. En el caso de Aurelius y de Utier, que es el caso de los nombramientos, ellos lo dijeron más directamente. El Congreso tiene facultad bien amplia y flexible para establecer los modelos de gobierno interno
que satisfagan los intereses del Congreso en cada momento. Y entonces ahora Estados Unidos lo dice ya directamente, sin ningún tipo de contemplación. Una junta nombrada por el presidente y el Congreso de 7 miembros no electos no viola ningún derecho de los puertorriqueños que viven aquí. Por ende, como la Junta es la que decide, y lo vemos cada vez más detalladamente y puntualmente, porque se están metiendo en todas las determinaciones. Antes ellos tenían como una dilación, lo que llamamos un delay en el proceso de responder. ¿Te acuerdas que decíamos, mira, el gobierno está haciendo esto y la Junta no ha respondido, la Junta no ha dicho nada? Ya están en tiempo real, en real time. La gobernadora dice hoy tal cosa y al otro día tenemos a Natalie Yaresco reaccionando diciendo no, tú no puedes hacer esto, si tú haces esto yo voy a litigar. Y el récord de la página de la Junta se está abultando con cartas, casi 1 o 2 semanales, en donde la Junta está gobernando por decreto. Y ya como tienen la decisión de la Ley 29, pues efectivamente tienen ya el poder autorizado por la jueza Taylor Swain, y como el gobierno parece que no va a apelar y aceptó la determinación de la jueza, pues no tienen ya ningún poder, ¿verdad? Se han quedado cruzados de brazos. Y eso, José Elías, es evidencia fehaciente de que aquí hay un problema político y constitucional dramático, pero la jueza Taylor Swain no quiso tocar la sustancia y dijo, no, los obreros no tienen standing, ¿verdad? Abogados que conozco y algunos amigos que conocen la litigación federal sobre legitimación activa están realmente sorprendidos que eso haya tenido esa ruta. Nosotros estamos confiados de que el primer circuito va a revocar, porque es evidente que la jurisprudencia que citan para decir que los obreros del fondo no es aplicable, pero estamos en los tribunales del imperio, José Elías, o sea, no podemos nosotros ser ingenuos, entendemos... No podemos sentarnos a esperar otras reacciones por entender que son justas. Sí, pero cuando estuvimos en la argumentación del caso de Lutier ante el primer circuito, uno de los planteamientos que hizo el juez Torruella y después lo plasmó en la sentencia de que no se estaba impugnando en el caso de Lutier la constitucionalidad de la ley promesa en su ¿verdad? Completa, ¿verdad? Se estaba cuestionando solamente el proceso de los nombramientos, lo que intimaba en ese momento que el juez Torruella, y el juez Torruella ha sido muy vocal en este asunto, ¿verdad? Piensa que la ley promesa es inconstitucional. Así que va a estar bien interesante el trámite porque la Junta y el gobierno de Estados Unidos le están diciendo al primer circuito, mira, no solamente no tienen standing, sino que en los méritos no hay un caso que realmente sea necesario tramitarlo en la corte y que por tanto tiene que desestimarse. Así que el circuito, además de ver la cuestión de legitimación activa de standing, podría meterse en los méritos de la controversia y ahí estaría bien interesante. Es una doctrina bien fuerte que los tribunales no se metan en los asuntos que no se les trae de manera plena, ¿verdad? Y bien argumentada, pero la Junta está argumentando que el Tribunal de Circuito de Apelaciones podría meterse en la sustancia del caso. Lo que debe ser más apropiado, José Elías, es que el circuito meramente vea la cuestión del standing y determine si tienen standing, pues tiene que revocar y devolver el caso a la jueza Taylor Swain para que entonces entre en los méritos de la demanda, José Elías. Y ahí es que la jueza va a tener que decir, bueno, una junta que se nombra por gente que no tiene ninguna vinculación democrática con los puertorriqueños y que viene a gobernar plenamente y de día a día a los puertorriqueños, eso es constitucional. Los padres de la Constitución norteamericana hubieran permitido que Estados Unidos tuviera ese sistema de gobierno cuando ellos fueron, ¿verdad?, los que idearon el esquema de los pesos y contrapesos para que el poder no se concentrara en una sola entidad o poder, que esa es la raíz del sistema republicano de gobierno y el sistema democrático. Aquí tenemos una junta que tiene todos los poderes, porque aunque la junta no puede hacer una ley,
en la medida que puede revocarla, también tiene un poder legislativo, el poder legislativo de revocar. Y todo esto nos plantea un choque brutal con lo que dice la Declaración de la Independencia, que la declaración, si tú la relees, José Elías, es un catálogo de quejas que hacen los revolucionarios norteamericanos de las cosas que hacían los británicos y de cómo eso justificaba el tomar las armas contra el rey y derrotarlo en una lucha que fue bien cruenta, ¿verdad? Bien terrible. Y cuando tú miras esas quejas, aplican todas a Puerto Rico, José Elías. Nombramiento de funcionarios como procónsules para mandar los asuntos de Puerto Rico, imposición de leyes, control de fronteras, todas las cosas que dicen los revolucionarios norteamericanos. Es lo que la Junta está haciendo aquí en Puerto Rico. Y la Declaración de Independencia es un documento fundamental para interpretar el alcance de las disposiciones de la Constitución Federal, y también ahí está la política que se supone que se hubiera seguido antiimperialista. Tú sabes que todo esto se distorsionó en el siglo XIX con la doctrina Monroe, ¿verdad? Y otras doctrinas imperialistas, que luego con los casos insulares es que esto ya adquiere rango constitucional. Y esos casos insulares que son racistas, pues choca con toda esta tradición. Lo que yo veo positivo, José Elías, es que cuando ya Estados Unidos le dice al pan pan y al vino vino, ya no hay espacio para que los tribunales evadan el issue, porque por muchas décadas ha habido casos donde han tratado de traer relación desigual entre Puerto Rico y Estados Unidos, y los tribunales han mirado para el lado. El último caso donde se nota esta tendencia, donde los tribunales están mirando de una manera detallada la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, es Baello, que es la opinión del primer circuito, sí, que establece que no se puede discriminar arbitrariamente en contra de los puertorriqueños por el mero hecho de que vivan en Puerto Rico, que es el fundamento de los casos insulares. Y de hecho, sí, no se ha dado la apelación todavía en ese caso. No estamos al tanto de que se haya apelado, no he visto información al respecto, pero Estados Unidos tiene que ponderarlo bien, porque podría ir al Supremo y cogerse un cantazo bien fuerte en términos de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos. Y el caso de los obreros del fondo tiene un paralelismo bien significativo, porque se está argumentando que aplican una serie de enmiendas constitucionales a Puerto Rico que no habían sido interpretadas en el contexto de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos. Así que cuando el caso suba al primer circuito, luego de que lo devuelva, vamos a hacer la historia completa, ¿verdad? Está en el primer circuito ahora por standing. Si el circuito resuelve que sí tenemos standing, volvemos a la jueza Taylor Swain y ella, pues ya tú sabes, José Elías, lo que yo espero. Sí, cuando vuelva al circuito, pues ellos van a tener que entrar en los méritos de eso. Y Baello es un caso bien importante para decidir el caso del obrero del fondo, porque dispone la aplicación de la quinta enmienda de la Constitución Federal directamente a los puertorriqueños, y eso podría crear una tormenta perfecta para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos vuelva a intervenir en el caso. Tenemos también el asunto del caso del Supremo que está pendiente actualmente, porque ahí está la cuestión sobre si los miembros de la Junta son funcionarios federales. Si los miembros de la Junta son funcionarios federales, más a nuestro favor, que lo que hay aquí es una imposición que destruye todo el gobierno local que existía bajo la Constitución de 1952. Antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, brevemente quiero hablar sobre el tema del plan fiscal. La Junta insiste en mantener su línea del plan fiscal. Hablaba con el doctor Alameda el sábado pasado. La verdad del caso es que resulta increíble las aspiraciones que ellos tienen en el transcurso de las proyecciones para los próximos años, pero siguen insistiendo en el mismo, licenciado. Sí, y cuando hablamos hace, me parece, una semana o 2 semanas sobre este asunto de la pandemia y el plan fiscal, yo decía con un optimismo cauteloso, para usar términos, ¿verdad?, que están de moda, que la Junta tenía la oportunidad de reformular ese plan fiscal para convertirlo en un plan de crecimiento
y Desarrollo Económico, pero sin ser ingenuo, pues decía, bueno, la Junta podía escoger hacer un plan fiscal mucho más austero. Y cuando tú escuchas lo que se ha colado, que es que todavía la Junta cree que se puede cumplir con el acuerdo que tiene con los bonistas del gobierno central a los fines de que se pueda validar lo que ya han presentado, pues te das cuenta que de la única manera en que ellos podrían seguir apoyando ese acuerdo y tratar de cumplir sería imponiendo más medidas de austeridad. Entonces, en una economía que ya lleva 12 años de recesión, que sufre el problema de los huracanes, que sufre el problema de los terremotos, de dos ediciones, ¿verdad?, de los movimientos telúricos. Y luego la pandemia, cuando no se sabe cuándo esto va a terminar, no hay manera de cuadrar ese plan fiscal con esa determinación de que se va a mantener el acuerdo con los bonistas. Y eso lo que implicaría más recortes, propuestas de más recortes a las pensiones. Y me parece que es un absurdo porque acabaría de liquidar la economía de Puerto Rico, porque en estos tiempos no es recortando que tú sales de la crisis, es invirtiendo en la economía. Por eso es que están planteando medidas adicionales de inyectar fondos a las personas, en los bolsillos de las personas, y se está planteando el que se establezca, y ya se ha hecho en otros países, ¿verdad?, un salario universal durante la emergencia, que en Estados Unidos está hablando hasta de $2,000, porque es la única manera de tú poder sostener la economía dentro de estas circunstancias. Así que sería terrible que la Junta, quien es la que tiene el único poder de manejar el plan fiscal, en vez de reconvertir eso en un plan de crecimiento y desarrollo económico, lo convierta en un plan mucho más austero, lo que daría paso entonces a una debacle, porque no se va a cumplir, no se va a poder cumplir ni el primer pago después que se apruebe el plan de ajuste de deuda bajo las circunstancias. La AFAF prevé una caída este año de casi 4%, y una caída el próximo año de 8%, sería. Nosotros que hemos estado viviendo por debajo de cero, ¿verdad?, en negativo durante tanto tiempo, imagínate caer 8%, comparable o tal vez más que lo que ocurrió después de María. Pero después viene el milagro, la recuperación los fondos federales. Un 3% al otro año. Sí, los fondos federales, eso van a rescatarnos. Llevamos 3 años, más de 3 años esperando por los fondos federales de María. Viste lo de los postes tirados allí en el aeropuerto de Aguadilla. O sea, cada vez se va descubriendo con más tragedia, ¿verdad?, cómo ellos han manejado la situación de Puerto Rico, y no se puede esperar mucho más de esa gente que lo que tienen es un prejuicio racial y una xenofobia brutal en contra de Puerto Rico. Esta administración no va a hacer nada bueno por Puerto Rico. Antes de cerrar nuestro diálogo y brevemente, ahora el próximo mes de junio se ve el caso de Ecoeléctrica, donde hay un planteamiento de objeción por la relación que ellos quieren establecerse junto con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿De qué se trata? Bueno, José Elías, la Ecoeléctrica y Naturgy, que es la compañía que suple el gas, han suscrito un contrato de renovación y de modificaciones sustanciales a lo que había anteriormente, y le están pidiendo a la jueza Taylor Swain que lo apruebe. Entonces tú tienes una ley que establece una política pública de energía renovable y que nos dice que para el 2025 hay que tener 40% de energía renovable en el país, y vas a renovar entonces los contratos hasta 2032. Si la Autoridad de Energía Eléctrica renueva eso, está violando la ley de política pública, porque jamás va a ser posible alcanzar las metas. La meta última sería que para el 2050 se tenga un 100% de energía renovable. Y esto lo están haciendo sin transparencia, José Elías, sin proceso competitivo. Esto es el Whitefish y el Cobra del 2020, porque están tratando de amarrar a la isla al gas natural para distribuir gas natural a otras plantas, lo cual va a tronchar las expectativas que tenemos de energía renovable y a un costo razonable, José Elías, porque si bien el petróleo y los derivados del petróleo y el gas natural han bajado por la crisis, como quiera se contempla que en unos años esos costos empiecen a subir, y eso va a representar unas erogaciones mayores a los puertorriqueños, que tienen encima también lo que propone la Junta en cuanto al acuerdo con los bonistas de la autoridad, que implica otro aumento del costo de la energía. La UTIER y otros grupos ambientales se están oponiendo, y hay una vista ahora a principios de junio en la cual se va a debatir el asunto. Fíjate que si no hay transparencia, José Elías, que la UTIER envió un interrogatorio
un requerimiento de documentos y un aviso de deposición, y la Junta se está oponiendo a que se haga descubrimiento de pruebas sobre este tema. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Cuál es el problema que ellos están tratando de echar de tierra para que el pueblo de Puerto Rico no se entere? Veremos a ver qué resuelve la jueza Dean, que es la que tiene, la magistrado Dean es la que tiene el caso, que está ya sometido para que ella diga si la UTIER tiene o no tiene derecho a un descubrimiento de prueba en una situación tan importante para Puerto Rico como es la renovación de estos contratos. Licenciado Manuel, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Lía, estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente.